arrancamos nueva temporada aquí en Las Noches de Ana y hoy lo hacemos con una gran sorpresa. Tenemos con nosotros a dos de los humoristas y actores más conocidos de la escena nacional. Los hemos pillado haciendo promoción en Compostela y la próxima semana estarán en Santiago con un nuevo espectáculo. Ellos son Santi Millán y Javi Sancho. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué decepción, yo pensaba que la sorpresa era otra. Tenemos una gran sorpresa y he pensado que qué bien. Cuadra todo hoy. Hemos venido en un buen día. Hoy vosotros solo nos falta envolveros en papel de celofán y ya sois el gran regalo que teníamos para arrancar la temporada. Bueno, espero que la gente no se sienta decepcionada. Seguro que no. Bueno, de promoción en Santiago y con nuevo espectáculo. ¿Qué nos contáis de él? Pues mira, estamos con un nuevo espectáculo. Llevamos ya 4 años con el anterior y la verdad es que nos lo pasábamos bien juntos y demás y decidimos hacer uno nuevo para continuar por los escenarios y hablando y comentando y la verdad es que la percepción que teníamos de decir, ostras, pues estamos bien, ¿no? O sea, ya vamos cumpliendo años, sobre todo yo, cumplimos los mismos, pero yo llevo más tiempo cumpliéndolos. Y la percepción de decir, oye, pues no sé, estamos bien, hacemos lo que nos gusta, nos lo pasamos bien, más o menos de salud nos respeta. Y decidimos hablar sobre ello, sobre el hecho de decir, bueno, estamos mejor que nunca. Aquí el problema viene que cuando la percepción que tienes de ti mismo y de tu edad no corresponde con la que tienen los demás, ¿sabes? Que tú te ves hecho un chaval y los demás no acaban de... Tú dices, estoy en la flor de la vida. ¿Vosotros creéis que nos acaban de ver como chavalines? A él sobre todo no. A mí sobre todo no, claro, es eso. Yo creo que a él le ven muy mayor. Yo creo que sí, porque me toca, pero después no, la gente dice, no, tampoco tonto. Después ves a Santi que dice, pues yo me veo bien, pues yo, claro, para mí es otra gira con él. Digo, yo te veo súper bien, tira para adelante. No, ese es el problema, que tú te sientes en la flor de la vida y los demás no acaban de ver la flor, solo ven el capullo. En la misma vida. Sí. Los que fueron a ver vuestro anterior espectáculo, que tuvo tantísimo éxito, que ¿tiene algo que ver? ¿Va por la misma línea? ¿Van a descubrir una cosa totalmente distinta? Bueno, yo creo que tiene elementos muy similares, que salimos los dos y que fundamentalmente. Fundamentalmente, claro. Y que hablamos de nuestras cosas. Lo que sí que es cierto que en este espectáculo hablamos de cosas diferentes, ¿no? Y hay puntos que coinciden, que es pues, las ganas de divertirnos y de que la gente se lo pase bien, ¿no? Es un espectáculo con una aspiración totalmente lúdica, ¿no? De disfrutar, de reírnos de todo, empezando por nosotros mismos y que la gente se lo pase bien con nosotros. Y comparado con el anterior, sí que es verdad que estábamos muy cómodos y muy a gusto y a la gente le gustaba mucho cuando coincidíamos en escenario, estábamos los dos juntos y hemos dicho, pues vamos a echar más rato en este nuevo espectáculo, más minutos juntos, que estamos más acompañados nosotros también, la gente se lo pasa muy bien. Este es uno de los ejemplos de cuando la percepción de la gente no corresponde con la que tú tienes, ¿no? La gente piensa que nosotros nos lo pasamos bien juntos y después yo no tengo esa sensación. No, pero igual me ven a mí tan bien que claro, por lo menos uno... y está tan bien que compensa la agonía del otro. Compensa la agonía del otro. No, si se os ve mal rollito en el fondo, ¿eh? Sí, la verdad es que lo no lo aguanto. No lo aguanto. Un tío más joven, más gracioso, más atractivo que yo, es un error de casting claro. ¿Y cómo empieza este tándem vuestro? Pues de forma muy casual. Sí. Cuéntalo. Era de noche, habíamos bebido... No, era un concurso que montaba su... Sí, pero era de noche y realmente habíamos bebido. Bueno, juraba a lo mejor sí. Y montaron un concurso de nuevos cómicos, buscando pues nuevos cómicos que destacaran o que pudieran... Buscando nuevo talento. Nuevo talento. Un fracaso. Y claro. Está claro que esa noche fue un fracaso. Y al final pues gané yo el concurso. Por y eso te digo que fue un fracaso. Bueno, talento no, pero mira, nos quedaba bien acompañando, ¿no? Pero yo con el hecho de que su madre esté tan agradecida, esto ya a mí ya me compensa. Sí, me compensa. Y para el dinero que pagó ella al jurado, pues la verdad es que muy pronto aceptaron. Mi madre dijo, empecé por 20 euros y me esperaba que me dijeran que no, y me dijeron, sí, trae 20 euros que no... Con 20 apañamos. Le dije, ni para ti ni para mi 15. Que digo, igual le digo que no y se tira para atrás. Y la verdad es que a partir de ahí, desde hace 5 años, pues poco a poco, ¿no? Primero eran 5 minutos en un primer espectáculo que tenía él, después ya 10, después él ya vio... Oye, que me a más... gustaste. No, él vio que a más minutos tenía yo, era menos trabajo que tenía que hacer él, claro, y eso a él le encantaba muchísimo. Le encantaba, decía, para lo que me cuesta, que es nada, y lo que trabajo de menos,
Me compensa muchísimo. Fichado. A funcionar. No, pero lo que sí que es cierto, y es una de las cosas que más rabia me da, que la gente sale del espectáculo alabando mucho tu labor, que no acabo de entender muy bien porque siempre todo el mundo, oh, qué bien que nos lo hemos pasado, y Javi Sancho, qué sorpresa, tal y cual. Digo, bueno, ya está, pero ¿quién es la estrella del espectáculo? O sea, ¿quién es la cabeza de cartel? Pues habla de mí. Y claro, yo tengo el trabajo después de salir a hablar con ellos en plan de pasear cerca de Santi, decir cosas buenas de él, que se me viene abajo y claro, y entonces Es lo que tienes que hacer. lo apañamos. Que soy mayoría. Oye, para lo que le pagas, la verdad es que es verdad, funciona muy bien. Por eso te Ha sido digo, un buen apaño lo vuestro. o sea, la relación calidad-precio me ha salido bien. Me ha salido bien el chaval. ¿Qué experiencia guardáis de la anterior gira? Pues la verdad es que un recuerdo espectacular de Galicia particularmente, porque primero porque la gente que nos trae son unos chavales también muy jóvenes, muy apañados, Muy majos, muy aseados y no, son muy buena gente, que muchas veces en este mundo del espectáculo y de la contratación no todo el mundo es tan bajo. Y después que la sorpresa y la alegría de encontrar teatros llenos y con gente con ganas de pasárselo muy bien. Y eso, quieras o no, para nosotros es un placer, porque en definitiva nos dedicamos a esto y hacemos esto para la gente, por y para la gente, ¿no? Y que haya esa respuesta del público, pues la verdad es que emociona. Bueno, y se repetirá el éxito segurísimo porque arrancáis en Santiago aquí el día 18 y tenéis muchas citas ya cerradas, o Sí. sea que Sí, eso es una expectativa buenísima. Sí, no, la verdad es que las expectativas son grandes y tenemos muchas ganas de venir porque, ya te digo, Galicia que tiene como esa pátina de morriña y de nublado, que parece que eso influya en todo lo que es lo gallego, ¿no? Y yo creo que al contrario, que precisamente la falta de sol la suplís con mucha risa, ¿no? Con ganas de reírnos. Claro, Que nos traigan de fuera. Claro, ¿no? Y además que es la única manera de sobrevivir a esto, o sea, con sentido del humor, si no caes en una profunda depresión. ¿Qué os pareció Santiago? Bueno, es que yo me llamo Santiago, o sea, Claro. que ¿no? Esto ya es, aquí hay un vínculo que no Forever and ever, ¿no? Forever. Y además yo creo que Santiago es un destino obligado para cualquier peregrino y para el que no sea peregrino Oye, ¿habéis también. hecho el camino, por cierto? No, todavía no, pero mira, ya sabes que a nosotros nos gusta la bicicleta y el mundo del deporte extremo y pensábamos justamente este verano poder hacer el Camino de Santiago en bicicleta. Ah, bueno, os lo vamos a apuntar, ¿eh? Luego. Apunta, Sí, apunta. sí, sí, sí. Luego tomamos Apunta nota. que ya verás cómo venimos aquí, yo espero llegar. Sí. Bueno, sois los primeros que habláis de Santiago sin hablar de la gastronomía. También os lo voy a apuntar, ¿eh? ¿Sí? Pues bueno. A mí Santiago me gusta mucho, ¿eh? En general también, quiero decir que No, pues, yo tenía referencia de Santiago a él y llegué aquí y dije... Dije, pues hay un Santiago mejor. No, dije, no, es muy, muy como tú, digo, esto tiene tiempo. O sea, Esto no es joven, esto no es de hoy. Ha llevado un cacho a hacerlo, ¿no? Se va a llevar una hostia. Pero con la mano Con la mano abierta. Con la mano abierta, pero vamos, así. Ya verás. No, pero es que yo creo que la gastronomía de Santiago es algo... Bueno, es que justamente hoy cuando hemos llegado hemos ido a comer y nos hemos comido una empanada de pulpo que... Me emociono cada vez que lo recuerdo. Es que tardaba en salir lo de la empanada. Es que es fíjate. espectacular, Estaba- estaba buenísima, estaba buenísima. Muy Es buena. que yo creo que debería, o sea, Galicia Calidad, el señor Galicia Calidad debería andar por el mundo y ir precintando las empanadas que supuestamente se venden como gallegas y retirarlas del mercado y decir, esto, señores, eso está haciendo daño. está haciendo mucho daño, esto es una empanada gallega, para que la gente sepa realmente lo que es bueno de verdad. ¿Cómo se lleva esto de estar de gira con tantísimas fechas e ir acoplando otros trabajos como por ejemplo el tuyo en televisión en Got Talent? Bueno, Buscando pues, talentos además. Sí, la verdad es que sí, ahí estamos. Pues se le dio bien una vez y se cree que... Ya se quedó a presentar, ¿viste? Esto va a ser siempre bien. Imagínate, si Javi Sancho es el paradigma del éxito buscando talento, imagínate cómo está la cosa. La verdad es que muchas veces se hace complicado porque ya sabes que la televisión es un poco caótica y los calendarios y los horarios cambian de hoy para mañana con mucha facilidad. Y el teatro, en cambio, es una labor de programación con tiempo y muchas veces esos dos mundos chocan. Pero nosotros, como nos gusta y como nos apasiona lo que hacemos, el teatro, intentamos preservar ese espacio para poder disfrutar de, pues eso, y además que para nosotros venir a hacer teatro es un poco como unas mini vacaciones.
Claro. Vienes a hacer algo que te gusta, que te lo pasas bien. Además, poder disfrutar de sitios como Santiago es un regalo. Sí. Yo también con tema de la tele, pues eso, es fugarte, ¿no? Porque yo, claro, a mí el compaginar todo lo que es tele, todo lo que hago yo de tele, el no parar que tengo con el teatro, claro. No le voy a dar con la mano, te voy a romper el vaso en la cabeza directamente. Yo me agobio mucho porque digo, debe ir cansado. Pienso en él y digo, debe ir cansado, me imagino. Más tonto. Bueno, es verdad que estar haciendo tantas cosas, aunque sea dentro del mismo campo, al final es un poco difícil hacerlo, ¿no? Como encaje de bolillos. Yo creo que la compaginación... Por un lado estás haciendo el Gotal, en el Chiringuito de Pepe, en todos los proyectos personales que tenéis y luego a mayores este. Sí, sí. Yo creo que hay una palabra que es como el imposible de nuestros días, que es la conciliación, ¿no? Ya no solo en lo personal y lo profesional, sino dentro del ámbito profesional entre todas las cosas que hay, ¿no? Porque sí que es cierto que nosotros somos, en definitiva, somos freelance, ¿no? y estamos siempre como en continua búsqueda y lo que sale debes aprovecharlo. No tenemos ese punto funcionariado de tener un trabajo fijo, de saber los horarios y que sabes que va a durar en el tiempo. Nosotros vamos un poco a salto de mata, un poco comando. Así somos. ¿Y proyectos, además de esta gira por todos los escenarios? Aparte de la jubilación, que ya cada vez la vemos más cercana. Tú un poco antes que él, por sí, supuesto. Sí, sí. Bueno, él por incapacidad. Él por incapacidad, igual se la dan por incapacidad. O por lesiones que me va a provocar. Pero proyectos, mira, justamente ahora estamos empezando con las grabaciones de las audiciones de la segunda temporada de Got Talent. Y la verdad es que pasándonos muy bien, porque es un programa donde te diviertes y además a mí me encanta, tanto talento que pasa por ahí, digo, a ver si se nos pega algo. De momento no hay suerte. Bueno, la verdad es que tú eres de los que empatizas muchísimo con los concursantes. Sí, yo tengo la labor bonita, dijéramos, soy el bueno de la película, porque soy un poco el que acompaña a los concursantes y el que vive un poco sus alegrías y sus penas, ¿no? Intenta pues acompañarlos en la celebración y consolarlos en la decepción. Y ¿no? empatizan mucho. Empatizas mucho, sí. Y yo lo veo y digo, ¿y por qué allí puede? Y conmigo no. Sabes que es cosa de dos, lo de la empatía. Y la verdad es que no lo pasamos muy bien, hemos creado una familia, incluso con los miembros del jurado, y este año tenemos a Risto Mejide en el jurado y yo creo que la gente se sorprenderá de ver un Risto Mejide siendo él, porque es él, pero la cara más amable de Risto. Bueno, ese ya es el titular, ¿eh? La cara más amable de Risto. Sí. Vamos a ver en... Sí, que tampoco es la bomba, ¿eh? O sea, la cara más amable de Risto tampoco es que sea aquí... Tampoco vamos a rachar. No, tampoco lo vamos a santificar no ahora. No van cruzando señoras mayores por los pasos de cebra. No ayuda a abuelitas, pero bueno, por lo menos sí que parece que el hecho de la paternidad y demás ha hecho que su corazón se haya reblandecido un poquito. Bueno, viendo tanto talento, ¿no tienes miedo de que alguno ocupe tu lugar en el futuro? No, es que sé que por lo que yo cobro le van a decir que no. Eso me da mucha calma. No tiene competencia. Claro, el aguantar las cosas que me toca aguantar, de decirle lo bueno que es y el rato que tengo que echar para lo que me aporta a mí, es que es una tranquilidad. De decir... No sufro, no me preocupa. No, ya te digo. Y no porque yo sea muy bueno, sino porque tengo mucha paciencia. Es verdad, eso que es verdad. Bueno, que lo lleváis bien, vamos. Sí, la relación... Bueno, pues lo que son las relaciones, que siempre son complicadas, ¿no? Las relaciones entre personas, pero yo creo que lo bueno que tenemos es que nos reímos de las mismas cosas. Y eso, quieras o no, siempre crea un vínculo difícil de romper. Bueno, tan difícil de romper que volvéis ya con vuestro segundo espectáculo juntos. La próxima semana lo estarán aquí en Compostela, muy cerquita de donde está nuestro plató, en el auditorio de Abanca. Y encantadísima, de verdad, de haberos tenido estrenando temporada aquí. Ha sido un placer, señorita Ana. Gracias. Espero que volváis a contarnos sobre todo, cómo va evolucionando esta relación vuestra. Claro que Solo sí. puede ir a peor.
No, bueno, solo puede ir a mejor porque estamos muy mal. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Gracias a por haber ti venido. por invitarnos. Y nosotros seguimos en nuestro programa, el primero de la temporada, y ahora sí, con ese especial en el que vamos a analizar todo lo que hemos visto en la gala de los Premios Gallegos del Año. Empezamos nueva temporada y ahora sí, ya hablando de los Gallegos del Año, de esta gala del Grupo Correo Gallego que se hace anualmente y que congregó a muchísimas personas en el Palacio de Congresos. Para hablar de todo ello con nosotros, Carmen Juiz, buenas noches. Buenas noches, Ana. Que además ella estaba allí tomando buena nota de todo. De todo, de todo. Por cierto, ¿qué tal el verano? Es que queda tan lejos Queda el tan verano. lejos, sí. Muy bien, demasiado bien. El verano siempre bien. Carmen, pues encantada de Gracias. que inaugures temporada y también inaugura temporada con nosotros María Verde, diseñadora. Buenas noches. Buenas noches, Ana. María, además, con muchísimos proyectos. La próxima semana nos hablará más al detalle de ellos. Pero empezamos el curso con estreno de lujo. Hombre, sí, con muchas ganas además. Genial. Empezamos curso con estreno de la marca, sí. de colección y además disfrutando mucho de Bebé, También con que se suma con la a su Bebé. maravilloso hermano. Pues sí, se nos juntan todos los proyectos laborales y personales, la verdad. Pero contentísima, está teniendo una acogida buenísima. Ese cambio pequeño de nombre en la marca también fue aceptado genial y feliz, no puedo pedir más. Pues María, 2 bebés y más uno, que es su nueva marca. Y también con nosotros, yo muy feliz de tener en la mesa a Inés Peleteiro. Buenas noches. María 2, Inés 0. Nada, ni bebés ni nada. No, yo sigo como siempre, hablando de moda en Radio Galega, haciendo mis cosas de comunicación, yo como siempre. Bien, o sea, normal tirando a guay. Bueno, Inés sumando proyectos. Claro, sí, Eso también sí. suma. Inés sumando proyectos. Pues con ellas tres hoy vamos a empezar la temporada hablando de esos estilismos que vimos en los Gallegos del Año, celebrado hace unos días aquí en Compostela. En líneas generales, ¿qué os ha parecido así a la hora de hacer una valoración? Los estilismos vistos en la gala de este año. A mí me gustaron, había mucho traje cóctel, había algún que otro traje, ya comentamos antes, largo, que me extrañó, pero bueno, oye, sobre gustos. Y bien, hombre, la mayoría de la gente, yo creo que bien, lo que pasa es mucha gente, cada vez somos más. Yo creo que lo bueno también de esa noche es que hacía una noche fantástica. La última noche, porque Sí. luego ya empezó a llover. Después empezó a llover, al día siguiente caían chuzos y la verdad que eso también se agradece a la hora de llevar los estilismos y los looks, pues se agradece porque puedes lucir mucho más, sobre todo nosotras. Ellos más o menos siempre van dentro de unos... De un orden con sus trajes, pero nosotras es verdad que nos dimos mucho Sí, a los sí, tirantes. sí. ¿no? Bueno, yo no tuve la oportunidad de ir, pero lo que he visto en imágenes la verdad es que me gusta. Creo que la gente cada vez le va pillando más al punto a la etiqueta del cóctel. Sí es cierto que siempre hay alguien que Que se tira pasa muy a el la calle, protocolo. o sea, muy a la Sí, fiesta. pero creo que en general se va mejorando, ¿eh? Yo tampoco fui este año. Nos estamos poniendo faldas. No, Sí. bueno, pero yo Falta, hasta falta. ahora fui siempre. Entonces el año que viene así me retomáis con más ganas, ¿sabes? Me hago un poco desear. No, entonces voy a cantar de oído, quiero decir. De oído y de visto. De visto, es decir, voy a tener que fiarme un poco de lo que salió en la tele y todo esto. Bueno, he visto varias pinceladas así de tendencias de lo que vamos a ver, de lo que va a pegar fuerte este año. He visto terciopelo, he visto criss-cross, he visto metalizados, o sea que bien. El punto, estoy de acuerdo con ellas en que todavía hay mucha gente que confunde así la gala con este tipo de cócteles, un poco boda, alguna cosa, pero el resto muy bien, muy bien. Y también Alguna calle. gente, O sea, yo sí, vi un las poco tres de cosas, calle, ¿no? un Calle, poco de cóctel calle. y gala. Sí, pero bueno. en general muy bien. Pero Bueno, bueno, en la calle a sí. veces también se puede disculpar porque al ser un día de semana hay gente que a lo mejor pues se ve un poco atropellado, hay que estar allí Tú temprano. ya sabes que yo digo que eso, si tú sabes que vas a ir a algún Ya, lado, bueno, te llevas pero, un look un poco más versátil, ¿sabes? Y te planteas alguna... Depende del trabajo que tengas también, porque allí había que estar a las 7:20. Ya lo sé, 7:20,
Eso le pasa más a los hombres que a las mujeres. Sí, por eso que también a veces... El típico que dijo, bueno, pues me pongo un pantalón de medio vestir con una americana y ya me arreglo para la noche, pero a las mujeres creo que ninguna le pasó eso. Claro, Las mujeres claro. vamos más Claro. arregladas, por lo menos más preparadas. Más preparadas, Más claro. preparadas para... Siempre hay recursos y básicos que funcionan, que a lo mejor no vas a destacar, ni vas a ser la más llamativa de la noche o el más llamativo, pero que vas a ir Bueno, además yo creo que para las mujeres en general, sinceramente, el punto cóctel es muy fácil. Es fácil. Hombre, Muy fácil. ¿quién Porque no tiene con un vestido negro, por el amor de Dios? el tipiquísimo Little Black Dress, al que le pones unos complementos un poco llamativos, un tacón y ya está. O sea, La que verdad es yo que es creo que fácil. a lo mejor lo que dice Inés, no destacas luego destacas de, especialmente. bueno, qué look más maravillosísimo llevaba, pero siempre vas a ir correcta y siempre Pero a vas a ir veces bien, es ¿no? disculpable. Yo que me tuve que desplazar, salir mangada, llegar a casa, pintarte el ojo. A ver, una porque queda mal, pero es un poco resultona, pero anduve echando la lengua. Entonces yo disculpo un poco porque a veces es complicado. La gente se está trabajando ir demasiado. Es decir, no va a ser, yo no pude ir a clase de traje cóctel, me tuve que ir a mi casa, el tráfico, y llegué justita para sentarme justita porque estaba ya todo lleno. Entonces yo entiendo que a veces a la gente se le puede hacer un poco complicado ir demasiado arreglado. Veo que empezáis muy bien la temporada. Sí, sí. Voy a ser muy buena, voy a ser muy buena, voy a ser muy buena. Oye, que hemos cambiado los lados de la mesa. Ahí está el lado bueno y hoy vengo yo en el lado malvado. Soy Bueno, la- deja ver cómo soy- discurre la noche, no, soy no la cantes madrastra victoria, no mala cantes hoy. victoria. Vamos a ver cómo discurre. Bueno, ¿cuál sería, en vuestro criterio, el look perfecto para una noche de este tipo? Por ejemplo, para un caballero y para una mujer. Hombre, para una mujer el negro es el color estrella, y más en esta hora, que es un cóctel, no es noche, no es gala. Un negro, un azul marino, un granate. Bueno, el cóctel nos lo tomamos a las 11 de la noche. Voy Ya, a hacer este apunte. pero es que empieza pronto. El horario de empiece del acto es lo que lo marca, claro. Sí. Creo que es lo más fácil, y el vestido corto, largo rodilla o midi con un abriguito o algo así, pues pienso que con eso vamos, más que suficiente. Quizás sea una etiqueta que me guste más destacar zapatos o complementos que no en sí el vestido. Sí, totalmente de acuerdo. Y si quieres destacar, pues con irte a un azul noche, una cosa así, por ejemplo, en el caso de los caballeros, que ya estamos tan cansados de verlos con esos trajes grises y negros, pues un azul noche en el caso de ellos, yo creo que es una buena solución si no quieres irte a cosas más atrevidas. Yo creo que el cóctel es de lo más fácil que hay, es de lo más fácil, ¿no? Y no debes de quedarte ni corto ni pasarte, ¿no? Los largos son complicados, es mucho mejor eso, ir sobre seguro con un corto a rodilla y ya está, y tampoco está complicado. Luego unos accesorios monos y ya está, y ya está. Esto es lo sencillo y luego le podemos dar otro plus. Evidentemente, una estola que viene tanto este año el pelo, una cartera como vimos por ahí de terciopelo, un prin por el medio, unos pendientes. Eso sí está bien. Bueno, pues dadas ya las pautas, vamos a ver cómo fueron todos los invitados y sobre todo cómo fueron premiados y autoridades. Este es el primer vídeo de la noche.
pues difícil encontrar a Carmen Juiz entre todos estos invitados que había. Se va hacia el fondo a la izquierda, muy al fondo. Porque la verdad es que el Palacio de Congresos una vez más se quedó pequeño para acoger a tantísimos invitados que quisieron acompañar esa noche a los gallegos del año. Gallegos que se suman a todos los elegidos en años anteriores y que veíamos aquí recogiendo sus premios con autoridades. ¿Qué os ha parecido? Muy bien. Bueno, a mí la que más me gustó, Emma Lustres, ya lo comentamos, con ese vestido verde. Yo, ya sabéis que el verde y el prim me pierden. Entonces, con ese vestido verde que le quedaba muy bien. Y además me gustó cómo iba peinada, los pendientes, el conjunto entero. Aparte del discurso, que también me gustó mucho. Y después de chicos, por destacar, pues a Emilio Santasmarines, pero siempre va muy bien, Santa Marina, que iba genial, y a Enrique Domínguez. Enrique Domínguez también guapísimo, y el discurso que creo que a todo el mundo nos gustó más, nos emocionó, simpaticísimo, y está claro que es gallego. Bueno, yo creo que el discurso de Enrique Domínguez fue el discurso perfecto por excelencia, sí, ¿no? desde luego que Con ese sí. punto emotivo, gracioso, bien de tiempo, que no se olvida de nadie, de su gran amor que es Beatriz, de sus hijos, de su familia, de sus colaboradores. Bueno, yo creo que fue el discurso perfecto por excelencia, ¿no? La verdad Muy es que elegante, sí. por dentro y por fuera. Enrique Muy Domínguez. elegante, sí. Por este lado. Pues yo me quedo, por ejemplo, de hombres, me gustó mucho Manuel Domínguez, el chef, me parece que iba muy bien, y Manquiña también me gustó un montón. Y de las mujeres me encanta María Luisa con sus perlonas. Soy fan de sus collares y con su abriguito negro, creo que iba muy guapa también. María Luisa, que le puso un punto de color, ¿no? Sí, Hombre, con su fucsia. rosa me encanta, sí señor. Sí, Siempre sí. va muy coqueta, me encanta. Pues mira, yo por una vez y sin que sirva de precedente voy a coincidir con Carmen Juiz en los que más me gustaron. Bueno, Emma Lustres es que yo además soy muy fan. ¿Tú te acuerdas aquel vestido que llevaba yo en una gala? ¿Te acuerdas de Adolfo Domínguez? Con aquellos topos, pues ella recogió uno de sus Mestre Mateo con ese mismo vestido. O sea, ¿cómo no me va a gustar? Una señal ahí. Si coincidís en el... ¿Cómo me va a gustar? Me el encanta. armario. No, pero de verdad que está... A mí me gustó muchísimo. Sí, sí, iba muy bien, lo que hablábamos antes, en el punto perfecto, sin pasarse, siendo ella unas premiadas tenía que llevar algo más que un vestidito negro, pero un verde con unos detallitos aquí en el pecho, me gustó muchísimo. Y estaba aquí buscando el nombre de otra premiada que me gustó, porque se me fue el santo al cielo, y no lo encuentro, pero es una mujer que llevaba un vestido negro también muy sencillo, pero yo creo que es ese punto correcto, el precio justo. sin Hablamos de la pasarse. decana de filología, quizá, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. Ya Que sabía yo llevaba que tú me ibas a adivinar el pensamiento. Te lo adiviné, llevaba yo creo que un punto Sí. muy correcto, a lo mejor no llamaba tanto por el ser negro y tal, pero era muy sobrio y Muy estilo Sí. Adolfo Domínguez, me pareció a mí, así en los cortes de lo que es el patronaje, me pareció. pero muy correcto. Ujú. Y te coincides con ella en Caballeros también. Sí. Los sí. caballeros iban así, muy correctos. en Muy, general, ¿no? yo Muy los caballeros los he traje. visto un poco, bueno, eso, correctos. Nada más. Vi muchas Quiero decir, no corbatas había verdes. ninguno. Mucha corbata verde. Sí. Ya no sé qué pasó Bueno, con los bueno, verdes. Menos Pero mal que nos corbata. vino bastante, creo que eran los del Banco Santander Mira, que venían mira, corporativos mira. con la Hay corbata una roja. foto muy bonita que están todos con la Muy corbata bonita. incluso, bueno, muy simpática, bonita no simpática. Yo estoy indignada. Y que hay una chica también del Banco Santander ¿Qué que te lleva pasa? la cartera roja. Jolines, porque es la corbata corporativa. Entonces, Claro, a mí me parece, no sé, quiero una gala con la corbata de ir a trabajar. Propaganda, hija, pura y dura. Bueno, me da Marketing. igual, pues yo no me pongo una camiseta de Marketing. hola, ¿entiendes? Comunicación Inés Peleteiro. No, me parece un horror. Porque Bueno, al final, pero la además, corbata pasamos un poco pare- más desapercibida. Claro, pero es que quizá, ¿no? parece que ahora todos los otros hombres, que había mogollón, ¿no? Ahora ese uniforme de traje gris oscuro con corbata roja, ahora parece que son todos fichajes del Banco Santander. A mí no me gustó Pues nada. mira, muy buen marketing. Sí, ahora que lo claro, dices. claro, es es que puro marketing. se han apropiado de las corbatas rojas. No me gusta nada. Pero es verdad Sí. que había mucha corbata verde. Sí. Ahora que lo Y, dices. y azul oscuro con distintos estampados. Manquiña llevaba uno, el hijo llevaba otro. Vamos, yo he visto... De Manquiña me gustó mucho el detalle de la solapa, porque era como hacía un mate brillo, llevaba una pieza como de raso más brillante y digo yo, bueno, por lo menos algo diferente. Es que el año pasado, no fue el año pasado, Pedro Pazos, que llevaba un traje muy original, una pajarita. Pedro Pazos, no, Pedro Pazos es el marido de Laura. Que ¿quién anda fue? por aquí, iba muy guapo. También, y estupenda, también. Además, sí, además con una corbata así un poquito diferente. Llevaba Pedro Pazos, marido de Laura. Bueno, uno de los del año pasado iba... pues, Voy a por lo hacerle menos así propaganda. como- Pedro Pazos, de Oral de Oral Group, de Oral Group.
que además es marido de Laura. Que además es marido de Laura Couceiro, pues Pérez Couceiro, pues iba también muy bien con su corbata. Ya te digo, los he visto bien, correctos. Mejor la gente que vaya correcta. Bueno, yo que creo se que la cuele. gente sobre el escenario, sinceramente, es de los años que ha estado más correcta, así en líneas generales. Aquí yo no Con algún puedo, look sí. que te gusta Sí, especialmente hombre. más, porque tuvimos somos- hace 2 nosotros años somos un look con una más pinza en el tal. escenario que no nos había gustado nada. Con eso queda dicho Yo, todo. yo creo que es uno de los años Sí, que están está más muy correctos bien. y Muy trajes bien. muy bien plantados en los caballeros, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir viendo imágenes de esa noche y nos vamos con el primer fotocall. Veíamos a muchísimos rostros conocidos, algunos elegantes, algunos candidatos a elegantes, otros que seguramente lo serán, y muchos amigos del programa. Así, en líneas generales, algún look para destacar de los que hemos visto. Vamos a ver, pasando por el fotocall, a una mínima parte de todos los invitados que había ahí. Es solo una muestra, ¿eh? Carmen Pomar. Por Carmen ejemplo. Pomar, por ejemplo, fíjate, me gustaban mucho esos zapatos que llevaba en terciopelo con las medias así de topitos, llevaba no sé si era un traje, un mono, no sé lo que vestido. llevaba, un vestido. ¿Me dejas que en cuente algo terciopelo. de Carmen Pomar? Sí. Es que ya me has dado pie y ahora lo voy a contar, que seguro que me deja y no le importa. Carmen Pomar llevaba el vestido de boda de su abuela. ¿Ves qué bonito? ¿Ves qué bonito? Sí, es que Porque es su un vestido abuela, que en la lleno de época, negro, se ve claro, que tiene... su abuela en la época se casó de negro, con un vestido de terciopelo, de la época sí. que ella arregló. Carmen es súper delgadita. Y entonces, bueno, es un vestido que ella le tiene muchísimo cariño y aquel día pues dijo, le voy a hacer un homenaje a mi abuela y me voy con el vestido de su boda. Y llevaba el vestido de la boda de la abuela. Pues fíjate, yo eso no lo sabía, pero el vestido se ve que es una pieza especial y que es, dentro de ir de negro, es ir marcando la diferencia y además con ese punto de tendencia del terciopelo. Carmen Pomar me encantó. Estíbaliz Veiga, también con esa blusita blanca y el pantalón rosa que parece de María Barros. No sé si es de María Barros, pero tiene este punto de esta diseñadora de Coruña que lo está petando y que a mí me gusta tanto. Iba con taconazo, a mí también. Sí, fue me un look que gustó, mucho. sí, me gustó. Pues a mí me gustó mucho Ángeles Borrajo, que iba como con un blusón en granate, me parece que iba muy elegante, me gusta. María Jesús Reboredo, que le tengo mucho cariño, que fue mi profesora de dibujo desde pequeñita, y con su collar de corales me encanta. Un besito desde aquí. ¿Y quién más? Me gusta mucho Ana Alzate, que iba como con un azul noche, 2 piezas de pantalón con túnica, también me parece que iba súper favorecida. Y de los hombres me quedo con Carlos García Riesta, que me parece un clásico elegante con su pañuelo y su corbata de rayas. Muy guapo. Pues todos estos que hemos visto en este vídeo apuntadísimos quedan. Bueno, a mí me gustó muchísimo Rosa Gómez, que era un traje, un vestido negro precioso y que lo combinó con una cartera print que me gustaba mucho. Como Más así combinado con transparencia. Sí, con le daba así transparencia, me ese pareció punto que le daba un punto especial. muy elegante. Después la hija de Francisco Javier Fernández Ferreiro, Lorena, que lleva un vestido negro también, yo Sí, creo muy que era bonito. en brillo y que lleva con una Baker que le daba así un toque como más
¿no? Para diferenciar en amarillo, mostaza, que también le queda muy bien. Me gustó mucho Teresa Núñez, que iba muy agresiva, toda de cuero, encuerada, que me encantó, pantalón, top en cuero, y que lleva el zapato print y la cartera de mano print, pero dos print totalmente distintos. Y quedaba muy, muy simpática la combinación. Y yo no sé si aquí salió Emilio Santasmarina, porque ya no me di cuenta. Sí, y salió no. no. El hijo, vamos, le va a sacar el sitio fijo. Me encantó cómo iba su hijo es que y su Marcos nuera. fue modelo en su época. Me era- encantó Sí. cómo iba su hijo Sí. y su nuera. Para mí los dos de maravilla. La nuera con un traje gris y una chaqueta en piel también en tonos grises. Y él iba elegantísimo. Sí, yo creo que iban los Marcos dos en pareja. Marcos Sí, sí. llevaba además una corbata también parecida a la que te comentaba antes de De Pedro, cuadros. de cuadros así, pero Sí. como en oblicuo, como formando unos rombos. Parecía Muy Burberry, chula, pero no sé si muy era chula. Burberry. Yo la No acerqué sé. incluso, no sé si era muy parecido al cuadro de Burberry. A mí me encantó. ¿Sabes quién me gustó también? Natalia Palmou, por ejemplo. Dentro de ese punto un poco diferente, con una blusa rosa y una faldita corta, pero así con un poquito de vuelo, me pareció que estaba muy bien. Bueno, pues todos ellos ya están más que nombrados y voy a mandar un beso enorme desde aquí a una de nuestras elegantes, Encarnación Rivas, que salía ahí en el fotocall luciendo muchísimo conmigo y que además esta misma semana estuvo de cumpleaños, así que un beso enorme desde aquí para Encarnación Rivas, secretaria general de Urbanismo. Que da muy buen rollo esa mujer, siempre se está riendo, además tiene una risa preciosa. Sí, es que ella es muy Sí, buen rollo. Sí, sí, sí. Ya no es que lo dé, es que ella es muy buen rollo. Pues vamos a seguir viendo imágenes y seguimos viendo invitados que pasaron por uno de los fotocalls. Pues invitados posando para el fotocall y pasándoselo fenomenal en la gala de los premios gallegos del año. Yo empiezo, yo ya. Vale.
por este Pues lado, por vamos a ver, me gustó, no me acuerdo cómo se apellida, Fran, bueno, seguro que sabéis quién es. Es un señor que iba con unos pantalones del tipo el ganso, azules, con un ribeteado en rojo, es decir, que Bueno, es llevaba... un chico. Bueno, perdón, es que ya sabéis que yo a partir de los 30, como soy de Ferrol, a partir de los 30 todo el mundo es señor. Fran Marzoa. Fran Marzoa, efectivamente. Tú veías todas aquellas prendas y parecía imposible que tuvieran sentido juntas. Pues efectivamente, tenía un hilo conductor que era el tono rojo que llevaba en los zapatos, en las gafas, en el... Bueno, me pareció maravilloso, Fran es que tiene maravillosamente un estilo muy atrevido. personal. Fran tiene un Sí, estilo muy sí, personal. sí. A mí por lo menos me alegró así la pestaña un poquito. Me gustó Beatriz Cegarrán, como no, con aquel vestido negro y esos tirantitos Gris. así con un detalle, pues también me parece que era en rojo. Bueno, voy a hablar de Jorge Mira. Jorge Mira, vas a acabar conmigo. No, hombre, no. Estuvo con un detalle muy gracioso en la corbata, que siendo él quien es, que llevaba, pues, como la teoría del Big Bang, ¿sabes? Bueno, los satélites estos, y me pareció muy gracioso. Por lo menos así, el momento chiste personal me pareció, vamos a dejarlo en notable, ¿vale? Bueno, Pepa Castro, que me parece una mujer divertidísima y con muchísima personalidad y que siempre lo manifiesta también en los looks, que se atreve con todo y en este caso además lleva buenas pieles, que también son muy tendencia este año. Luego vi así algunas pinceladas de amarillo por ahí sueltas que me parecieron muy bien y hay una foto... Betty Senra, Carmen Pérez y Mariquiña, que es compañera Romero. Sí, de la tele, que ahí también podemos ver así bastantes de los apuntes de tendencia para este otoño. Mariquiña llevaba choker, llevaba una bailarina con un tacón ancho pero bajito, metalizado. Betty Senra llevaba unos zapatos con un criss-cross, quiero decir... Pues muy bien, la gente que está así a la ultimísima. Y hasta ahí, bueno, Mamen Quintas, que llevaba un vestido ideal, o sea, es el típico vestido que tiene un corte aparentemente sencillo, pero que está muy bien cortado y que le queda espectacular porque ya tiene una figura espectacular. Entonces va sin llamar la atención, pero a la vez llama la atención de lo monísima que iba. A mí me lo parece. Y Cata, la mujer de Manquilla, que también es compañera nuestra. Y también iba muy mona, así con un escotito muy sencillo en negro y me gustó mucho. Es muy guapa, Bueno, Cata. de todas formas es que a Mamen, con que le pongas cualquier trapito con el tipazo que tiene y ese pelo melenón, maravilloso, ese melenón. no necesita más. Ella tiene mucho estilo. Mucho estilo, justo. Sí. Yo creo que cualquier cosa que se ponga le queda muy bien. Sí, yo estoy contigo. Coincidimos. A mí Mamen también me encanta y también me gustó muchísimo Teruca Cendón, que iba con un abrigo y un vestido en color rosado por abajo. Me parece una señora muy elegante. Y me gusta una chica del programa Cuestiones Persoal, que se llama Teresa Hernández. Teresa Hernández, que estaba Con una chaqueta smoking con Nelly negra. Rey, el presidente de la Junta. Me parece muy acertado el tema de la chaqueta smoking. La verdad es que se ven pocas con smoking, pocas mujeres con smoking y es algo que debería haber más. Teresa Valde. Es la mujer smoking por excelencia. Sí, y un clásico Pepe Ferrín, que siempre va impecable. Es decir, que no sepamos ya. Es verdad que los que nos gustan siempre nos gustan, nos Sí. fijamos en esto, ¿no? Sí, Pocas pues veces sí. nos decepciona. No, pero Pepe llama la atención hasta, yo creo que si no lo conoces ni nada, Pepe llama siempre la atención, ¿no? Pepe Bueno, Ferrín. claro, también entre que es alto, es Sí. estiloso. Le pasa como a siempre- Mamen. Ya no es lo que se pongan, sino su actitud, digamos, tienen ciertas características, el pelo, no sé, son ellos como... Y es la seguridad que tienen en sí mismos, que al final es el 90% de que te quede bien lo que llevas puesto, sí. ¿no? Que tú te lo creas y que lo defiendas a muerte. Bueno, yo mucha gente, pues el presidente del Parlamento, su mujer, iba guapísima. Voy a coincidir con varios, con ellas. Maika Selas, que lleva un abrigo de dorados, que me hizo mucha gracia el cuello y las mangas, porque yo no sé si era lana o qué, pero le salía así unas plumitas tipo sí, unas marabú plumitas, algo o así. sí, no sé muy bien, pero me pareció una monada. Beatriz, que iba con eso, los tirantes rojos y el zapato a juego, rojo granatao, era bastante oscuro. Fran Marzoa con esa chaqueta de cuadros y los zapatos rojos, que me gustaron mucho, le dan así un toque como muy, muy diferente. Mamen Quintás, eso es Merche Mazaira, con un abrigo en dorado y con brocados también, y con una cartera en pelo de agua marina, también me parece que iba muy bien.
Ana Alzate en azul terciopelo y el colgante, que iba monísima, y Isabel Patiño con ese vestido amarillo que me parece que rompió un poco, porque había mucho negro, mucho terciopelo y mucho verde, y rompió un poco porque el amarillo mostaza también es complicado para llevar, y yo creo que le quedaba muy bien. Y ya está, de momento. Y ya está por esta vez. Y ya está por esta vez. Y ya está por esta vez. Bueno, pues seguimos avanzando y viendo más imágenes de invitados que pasaron por el fotocall. Veíamos más invitados que se dieron cita este año en los premios gallegos del año y seguimos analizando estilismos, esos estilismos que tanto nos llamaron la atención y que tanto nos gustaron. Pues mira, yo ya de Pedro Pazos ya hablamos, entonces hay que hablar de Laura Pérez, que siempre es ideal además ella. Llevaba un top así negro, llevaba una manga larguita y una falda, perdón, la blusa era verde, si no recuerdo mal, y la falda amplia con un volumen que es muy Laura en fiesta, ¿no? Yo creo que le vimos siempre con faldas distintas, pero le vimos ese punto más veces yo creo que en los elegantes. Iba monísima, como siempre, con un cinturoncito dorado, me parece. Estoy tocando de oído otra vez, ¿no? A lo mejor me lo estoy inventando. Iba muy mona. Bueno, me gustó mucho la falda de Ana Mancebo, que llevaba una falda también con volumen, blanca, con unos detallitos así, que parecían unas flores en negro, parecía así como unas incrustaciones de terciopelo. No me hagas mucho caso. ¿Sabes a mí aquí me recordó el look, que me gustó mucho, el look de Ana Mancebo? Me recordó a Bea Arbella hace 2 gallegos del año. Ese look tan fresco de Bea Arbella, de Bea, hablando de las distancias, no sé si os acordáis, que llevaba una falda también con mucho volumen, tal, con jersey y tal, y cuando la vi me recordó muchísimo. Bueno, pero es que ¿qué vamos a decir de Bea Arbella que no sea amor absoluto a Bea Arbella? Claro, sí. No, me gustó, sí, quiero decir, yo vi a Ana con esta falda, me gustó esta faldita y además combinada con un top negro muy sencillito para darle todo el protagonismo a la falda, no necesitaba nada más. Y bueno, Alberto Tajes, que es de los pocos chicos que salvo yo este año en la gala. Sí, bueno, no, que salvo no, que destaco. Me gustó mucho cómo llevaba ese traje azul oscuro, que además me parece un acierto total. Porque era un traje de lo más llamativo que había dentro de ese traje pulido, siendo un traje correcto y que aparentemente no tiene nada, ¿sabes? No es amarillo, precisamente, es un azul oscuro, pero que le quedaba muy bien. Me parece que también que está es muy alto, delgado. Eso cuenta, ¿eh? También hay mucha gente alta y delgada que no le queda así el traje. Bien, Alberto Tajes, muy bien, sí señor, que no te quiten mérito. No le quitamos, le ponemos. Pues más a mí me encanta Silvia Rodríguez Coladas, que es la primera pareja que vimos al principio, y me parece que iba fantástica en el color de la temporada, que es ese entre tono caldero y teja, iba súper favorecida con un pantalón cropped, me gustó muchísimo. Y la compañera, me imagino. Es que nunca les cambio el nombre. ¿Te das cuenta tú, Marina? Estoy diciéndolo bien. ¿Es Laura? Pues Laura. Es Laura que hablé Pérez, yo. pues ella. Sí, coincidimos. claro. Es que siempre le cambio el nombre. Sí.
Y mira que no coincidimos. Mira, me pusiste ¿ves? cara rara, ahora que estoy viendo la foto y No, yo no, puedo no te decir- puse ninguna. ¿no? Perdona, es Iba lo que muy yo guapa dije, con también. un cinturón dorado, una falda con volumen. Si me pones cara rara, se me despisto y digo no. yo, ¿qué estaré diciendo? Pues sí, Sí, ¿verdad? coincido con Sí. ella, a mí también me gustó. Sí. De este vídeo la destaco a ella y me gusta mucho la primera chica que salió Y también. mira la corbata Sí, de claro. Pedro, ¿tengo razón o no tengo razón? Sí, cuadra. Sí, tienes razón siempre en todo. ¿Quién te la va a sacar? ¿Quién gusta sacarte la Oli, es que ahora que no tengo la abuela, razón? tengo que venirme arriba yo sola. Algo más por aquí. Bueno, a mí Carmen? María Hermo, que salía en este vídeo, y Arturo Fernández, que siempre van guapísimos. Y Mar Rey y Loli Vidal, que llevan una gasa, otro terciopelo y también que iban muy guapas. Así. Así en líneas generales, bueno, Líneas pues hemos hecho así un repaso rápido de todos los invitados que posaron en este fotocall, pero la gala daba mucho más de sí porque había casi 2.000 personas allí en el Palacio de Congresos. ¿Quién nos queda por ahí que nos gustó y los vimos? Bueno, tengo yo aquí... No se ha podido ver a mi compi Pilar de Santiago, que iba espectacular de guapa. Es una pena que no haya imagen, pero vamos, iba con un blanco y negro yo no genial la y con vi. un abrigo Yo sí la vi. y con una camelia Chanel, iba mira, fantástica. no la vi, yo Muy, no la muy vi. guapa. La encontré muy, bueno, como es ella, muy elegante. Empiezo, más. tengo un listado de por gente favor. que me encantó. Tráenos Bueno, un listado a nuestra vida. me gusta mucho Manuel Moledo, así como en general, el de Trevisani, Sí. ¿no? Y en particular, en esta ocasión iba con un traje de raya diplomática y una pajarita verde, muy, muy Manuel, muy distinto, muy original. Voy a destacar a Gracia de Frutos por su atrevimiento y originalidad. Pero había otro vestido igual que el de ella. Había Gracia de Frutos No me y seas Adriana... mala, Carmen no, Juiz. no lo digo en plan mal, lo digo porque Sí. eran los dos vestidos iguales, pero llevados con dos estilos totalmente Completamente distintos. diferentes. A mí me parece- Entonces, eso también para ver es... Dices, caramba, mira cómo puedo llevar este vestido o cómo lo puedo llevar, dependiendo de tu estilo y de cómo tú lo quieres llevar. No fue con maldad. Una manera muy positiva de ver Claro. coincidencia. Hombre, En mi vida me lo habían Porque además dicho de una a las manera tan dos- positiva. No, a las dos le quedaba bien, quiero decir. No es que hubiera una diferencia, más una es más rubia, otra es más morena, no tiene nada que ver. Y el vestido, a mí el vestido me gustó. Que conste que la anécdota de coincidir es la de Elvira Lindo en la boda de Felipe y Leticia, que coinciden con un vestido con no sé qué invitadas y de post-wedding, y entonces le dice, anda, lleva el mismo abrigo que yo, y su marido le pregunta automáticamente, ¿cuánto te gastaste en él? Lo que hay que hacer en esos casos es sacarse una foto con la persona que va vestida igual que tú. Eso es lo divertido. Naturalidad. Claro, naturalidad. Claro. En plan, coincido, No pasa pues nada. Bueno, si Bueno. te ves más mona que la persona en Hombre, cuestión, si no, no es lo verdad, Yo saques. ya os lo conté, yo ya lo hice y por supuesto queda la foto para el recuerdo. Bueno, continúo entonces. Sigue, Luisa sigue. Lorenzo, la hija de Luisa García Gil, que llevaba un vestido oscuro con un cinturón ancho clarito, que supongo que era blanco, un collar de perlas, un bolso de mano a tono, me parece que iba muy bien. Los zapatos con un animal print. Elena Blanco Varela, que llevaba un vestido azul oscuro con un drapeado en la cintura. A ver. Yolanda Albelda. Yolanda Albelda. Mi querida Yolanda, con un mono muy original. Y ya sabéis que yo no soy nada de mono, pero iba muy mona de mono. De mono. Así que parecía un raso así, un verde oliva. Me parece que muy bien. A mí me pareció glamurosísima. Mientras buscas otro, yo hago mi apunte. Sí, porque tiene este punto así, actriz, ¿no? Como de, sí, Iba de los años superactriz, 40, o sea, una bueno, cosa así. aparte que a mí me ¿no? pasa como a ti, que yo no soy especialmente fan de los monos, pero llevaba un mono tan ideal, le quedaba tan bonito. Era para mí el punto justo de, ¿sabes?, de fiesta tal. Y luego llevaba pues esa tez tan blanquita que tiene, con el labio muy rojo, el pelo muy pulidito. A mí me pareció así como muy punto actriz. a Me mí también encantó, me gustó, me iba pareció muy guapa. glamurosísimo. Yolanda. Sí, todo a favor de Yolanda Albelda, todo a favor. Después, Blanca Ana o Ana Blanca, que me escriba y que me diga cómo se llama. Yo creo que se llama Blanca Ana Rodríguez, de Espina y Delfín, ¿no? Que llevaba un pantalón y un top a juego, también un azul noche, con una manga corta, perdón, por encima del codo, en azul oscuro, que me parece una carterita así como un rosa palo. Me parece muy elegante, muy discreto, pero a la vez con un poco de originalidad. Ana García de SBC Gasolineras, también. Una de nuestras últimas elegantes de
Yo estoy perdiendo, estoy Alzheimer total. Yo estoy Las Alzheimer, tres, sí. las tres que están en esa foto están muy bien. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Incluida yo. Que Y ibas María muy Trigo, guapa. que iba guapísima. Y Ibas María muy, muy Trigo. guapa y me encantaba el tema de no llevar taconazo, que fueras con una bailarina de atar. Estaba de 10. María Ahora vamos Graña, aprendiendo. María Graña, que está entre estas señoras que siempre me encantan. María Mayo, que es una chica muy jovencita, yo no la conozco de nada, pero llevaba un vestido así muy sencillito rojo, que el rojo es un color que casi siempre favorece, pero llevaba, pues la verdad que en la foto no se ve, ¿no? Pero no sé si llevaba una manga simétrica, entonces hacía así me gustó mucho. Nieves Carnota y Laura Rodríguez, hija del editor de Hércules, que es una chica también jovencita, con una especie de reinterpretación de Chanel, así como una especie de tweed, pero muy juvenil, o sea, porque el corte no era exactamente un corte Chanel. Y hasta ahí puedo leer. He hecho mis deberes, ¿no? ¿O qué? Has hecho tus deberes muy bien. Muy bien, me lo he chapado todo ya que no voy, por lo menos, ¿verdad? Mirarme el Chaparlo, periódico, ¿qué vamos a chaparlo. ver? Bueno, yo tengo también muchas. Mira, María José García, había varios print. María José García llevaba un print en rosa, que me gustó, y otra que también me gustó con un print pero en blanco y negro, era Concha Laviz. Después la decana de matemáticas, era guapísima. Bueno, nuestra Vicky Claro, por eso. que es una de nuestras últimas candidatas a los premios A los elegantes, premios. que iba estupenda. Otro vestido que me encantó, me pareció además muy original y muy bonito, Ángela Neri, que llevaba un vestido en blanco y negro, con transparencias. Entonces hacía así, no sé lo que hacía, pero me gustó. Sí, unas rayitas y le quedaba la transparencia, muy bonito. Vamos a ver, María Sierra, que iba muy guapa vestida y también con otras transparencias, y también un vestido con falda con volumen y transparencia y fondo blanco. Vamos a ver, Nieves Carnota, que llevaba un vestido tipo Chanel, a lo mejor era un Chanel, pero así un vestido muy tipo Chanel. Maribel Penido, que llevaba un chaleco de piel, iba toda de negro, también monísima. Es que eran muchas, iba mucha gente bien, ¿eh? Ya acabo. No, sí te dejo, vamos. ¿Para qué va a dar la lista? Mary Ruiz, que llevaba un top en negro y una falda también con vuelo estampada. Y Maica Delgado, esposa de Enrique Ulloa, que lleva un vestido en tonos grises con unas flores gigantescas y que me pareció muy bonito, una señora muy elegante. Pues Bueno, has hecho muy bien ya que me Bien. das así pie, no sé si la vi en el fotocall, pero la vi en alguna de las imágenes del primer vídeo, Fátima, también Otero. Fátima Otero, que tiene un programa de arte aquí, llevaba un vestido blanco así muy fluido, que a mí me gustó, así, no era camisero, pero aparte es muy ella, ¿no? Es muy ella ese estilo. Muy elegante. Crudo. Ay, nuestras compis, cómo lucen, por Dios. Pues sí. No, yo la verdad de las que fui diciendo me quedo con lo que dije, va. No, o sea, reconozco que hay muchísima más gente, Ana Mancebo iba bien, María Hermo también me gusta, en esta foto también sale Inés Méndez, me parece que iba muy, muy elegante con la chaqueta smoking. Bueno, en general, bastante gente, pero muy bien. A mí me da pena, y voy a hacer este apunte, que no veamos la espalda de Beatriz Igarrán, que ya nos gustó de frente, y era un vestido muy bonito que le quedaba muy bien, pero es que tenía una espalda tan bonita No, la próxima vez que haga un que la próxima pataki. vez que haga un pataki hay que decirle, Beatriz, gírate y haz un pataki. Totalmente. Me da, Además, me, Sí, me porque da hay pena muchas porque es veces muy que la bonita gente la se hace un espalda. pataki en el fotocall y no tiene Y no sentido tiene ninguno, sentido. pues para una vez que tiene sentido, ¿verdad? Hagámoslo, hagamos. Hagamos patakis. Sí. Bueno, pues había muchos más, pero es imposible decir a todos los que nos gustan. Si os parece bien, vamos a hacer nuestra primera lista de este curso, de esos posibles candidatos a los premios elegantes 2017, porque en nada acabaremos el año y empezaremos ya a pensar seriamente en nuestra próxima gala. ¿Quiénes se podrían sumar a esa lista de todos los vistos esta noche? Pues yo, por la parte femenina, Teruca Cendón va a ser mi apuesta hoy. Y de los hombres me quedo con Carlos García Riestra. Teruca Cendón, Carlos García Riestra, dos médicos para esta lista de hoy. Todo del mismo gremio. Puedo decir más de uno, ¿no? Sí, hombre, expláyate. En malustres. En malustres. Pero ponle así un subrayado fosforito, porque este es de esas de premio a toda una carrera que yo siempre abogo por esto, ¿no? No es solo una vez así que va mona, sino siempre va ideal. Alberto Tajes.
Alberto que no Tati. lo conozco lo suficiente como para decir si es premio una carrera o una casualidad, pero muy bien. Desde luego, Blanca Ana Rodríguez o Ana Blanca, por el amor de Dios, que alguien me saque de esta duda que me tiene. Sí, sí, sí. Ana Blanca o Blanca Ana. Sí, sí. Ana García de SBC Gasolineras. Añado esto porque como es Ana García y tampoco, quiero decir, es un nombre muy corriente. Ya es elegante. Por eso... Ya es elegante. sí. Oye, pero no puedo decir Sí, qué sí, sí, día. sí, sí, Ah, sí. Vale. Los mejor vestidos a tu juicio en esta noche. Sí, 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 sí. Luisa, que lo dije antes. Luisa Portela, Lorenzo. Luisa Lorenzo. Y... Laura Rodríguez, la hija del editor de Hércules. Laura Rodríguez. Sí. Vale, porque Mamen Quintas yo creo que ya la nominamos en alguna ocasión, ¿no? Bueno, y si no, ponla. Que hoy me siento generosa, Venga, que estoy ala, empezando hombre, temporada. Yo creo que nunca nominé a tanta gente así. Y Sí, Mamen sí. Quintas. Todos apuntadísimos. Sí. Y ya. ¿Te queda alguno ¿No? más? Yo creo que no. Vale. Estoy intentando estrujarme el cerebro para ver si veo algún chico que me guste más. Estoy cutre con los hombres. No hay ninguno que me llene el ojo. Sí, yo creo que yo creo que sí, que se está pasando alguno. No, que me estoy volviendo más exigente, porque como... Bueno, también por los años, pero... No, pero como hay algunos que se atreven así un poquito más, yo siempre espero que me sorprendan. Y pues no. Bueno, yo elijo y la nuera de Santas Marinas. Eso es ya de cabeza. Marcos y María, ¿no? Eso es. María Hermo y Arturo Fernández. ¿Tú vas en parejas? Yo voy ahora ya empiezo a ir suelta. Ana Alzate. Ana Alzate, Ángela Neri. Ángela Neri. Yo me siento aquí como la secretaria Sí, de Doy total, Fe. sí. De Doy Fe. Ay, espera, que se me fue. Maica Delgado. Maica Delgado. Y... María Sierra. María Sierra. Ya Y tiene yo creo que premio. ya. Y yo creo que ya. Vale. Bueno, pues todos ellos, a juicio de las expertas, los mejores y las mejores vestidas en esta noche de la gala de los premios elegantes. Algunos de ellos ya tienen zapato de Ramón Conde en casa y otros pueden aspirar a él este año porque entran directamente en una lista para la preselección de Elegantes 2017. A las Una 3. larga carrera que empieza ahora. Ahora hay que demostrarlo todo el año. Ahora hay que demostrarlo, efectivamente, ir haciendo ahí poco a Consolidar la poco, ¿no? candidatura, claro. A las 3, muchísimas gracias ti, por estar a ti. aquí. Y después de este especial de hoy de los gallegos, que arrancamos con esta visita sorpresa al plató de Javi Sancho y de Santi Millán, la próxima semana ya retomamos todas nuestras secciones habituales, menos una, y así le voy a mandar un beso enorme desde aquí a Beatriz Cervella, que esta temporada no va a poder estar con nosotros, pero que la queremos, que es de casa, que se venga cuando quiera y a traernos muchos anticiclones y mucho sol, por Dios. Devoción eterna. Devoción a Bea eterna, Arbella, Bea aunque Arbella. llueva, aunque nos traiga lluvias. Pues un beso enorme a Bea Arbella, que yo no me quería olvidar de ella. Y la próxima semana, así que, excepto el armario de 4gotas.com, retomamos nuestras secciones y hablaremos de mucha moda a lo largo de todo el curso. Volvemos la próxima semana.